Buenas noches a todos los que están presentes en esta reunión y aquellos que nos ven a la distancia, a los que tienen acceso a las redes sociales y que van a ver esta transmisión. Muchas gracias por estar ahí. Gracias por su presencia. Hoy México está de gozo. México celebra la independencia. Hoy se replicará el grito de independencia. México lindo y querido. La gente está emocionada, la gente está reuniéndose con su familia, la sangre mexicana vibra, el corazón late porque hoy celebraremos nuestra libertad. Y no menos importante es la libertad de todo creyente. Hoy tendremos este tema precioso cuyo título es la libertad. Todos en algún momento quieren ser libres y todos proclaman libertad y buscan libertad. Sin embargo, a veces no se tiene un concepto correcto respecto a la libertad. Muchos quieren ser libres, quieren hacer lo que quieran, quieren vivir como quieran y que nadie les diga nada. Y peor aún, quieren vivir como quieran, pero no quieren responsabilizarse de las consecuencias de esas decisiones. ¿Recuerdan a nuestros primeros padres? Que Dios les dio una orden precisa: no comeréis del fruto del árbol del bien y del mal, porque ciertamente el día que de él comiereis moriréis. Y ellos hicieron exactamente lo que Dios les dijo que no hicieran. Fueron libres de decidir, pero después, ¿qué pasó? No querían asumir su responsabilidad. Cuando Dios busca a Adán, Adán, ¿qué has hecho? ¿Dónde estás? No, la mujer que me diste me engañó. Eva, ¿dónde estás? La serpiente me engañó. Así somos. Nos gusta decidir, nos gusta hacer lo que queremos, nos gusta vivir como creemos, muchas veces independientes de Dios, pero no nos gustan las consecuencias. Entonces, este tema precioso que Dios nos trae a través de su palabra es un tema que nos debe dar mucha iluminación para que nosotros podamos ser verdaderamente libres. Cuando nosotros analizamos con profundidad este concepto, solamente nos queda admiración por la palabra, nos queda un aprecio grande y gratitud hacia nuestro Dios, que nos quiere evitar las terribles consecuencias de la desobediencia, las terribles consecuencias de las malas decisiones, las terribles consecuencias de hacer lo que queremos sin consultar a Dios. Este concepto de libertad que habla la Sagrada Palabra tiene que ver con nuestra relación con el prójimo, tiene que ver con nuestra relación con Dios, tiene que ver con el respeto al prójimo, tiene que ver con los derechos de los demás, porque este planeta es el planeta de Dios y nos lo ha dado para que convivamos y para que nos relacionemos como una familia verdadera. Cuando hablamos de libre albedrío, la Biblia no aparece este concepto, pero a lo largo de toda la escritura podemos ver que el hombre decide su actuar, decide su forma de pensar, decide su actitud, decide cómo vivir, dónde vivir. Dios nos da la opción de obedecer o desobedecer. Dios nos da la opción de agradarle o desagradarle. Dios no es un Dios opresor, no es un Dios autoritario. Dios no nos obliga, pero sí nos señala el camino, sí nos dice, sí nos ordena lo que debemos hacer. Y lo más hermoso y maravilloso, que nos muestra a través de las escrituras sagradas cuáles son las consecuencias de la obediencia y cuáles son las consecuencias de la desobediencia.
Así que hoy vamos a descubrir el concepto bíblico de libertad. El diccionario dice que la libertad es la capacidad de decidir, de elegir, de actuar de acuerdo a la voluntad propia. Eso es libertad, la definición de libertad. Pero vamos a descubrir lo que Dios dice de la libertad. Para poder entenderlo, vamos a leer el primer texto que está en Juan 8 y le voy a pedir a Miguel Ángel que lo lea. Juan 8, versículo del 31 al 34. Adelante, por favor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Esclavo es del pecado. Esclavo del pecado es. Amén. Hasta ahí. En esta porción preciosa que arroja demasiada luz, podemos encontrar qué es lo que nos esclaviza. La libertad es lo contrario a la esclavitud. Eso es la libertad. Y vamos a descubrir en estos pasajes qué nos esclaviza, qué es lo que dice Dios que nos esclaviza. Y dice ahí en Juan 8:31, y dijo Dios a los judíos que habían creído en él, habían creído en Cristo, estaban con Cristo: si vosotros permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis. Y acá viene algo importante: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué quiere decir entonces? Que conocer la verdad nos libera. No dice la palabra ignoraréis la verdad. Entonces, primera cosa que nos esclaviza, hermanos, es la ignorancia, la falta de conocimiento. Y vaya que nos esclaviza. La segunda que habla este mismo texto: conoceréis la verdad. Quiere decir que la mentira nos esclaviza y la verdad os hará libres. La ignorancia nos esclaviza, la mentira nos esclaviza, y más adelante leímos, dice, somos hijos de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo pues dices tú que seremos libres? Y aquí había algo impresionante: la ceguera. Los judíos que habían creído en Cristo no se daban cuenta de cuál era lo que los estaba esclavizando, de qué era lo que los esclavizaba. Ignoraban, estaban ciegos, no veían a qué se refería Jesús. ¿Cuál es esa esclavitud que Jesús dice? Nosotros linaje de Abraham somos. Nunca, aclararon, nunca hemos sido esclavos de nadie. Ceguera. No se daban cuenta que estaban siendo esclavos. Y por eso Jesús les dice: de cierto os digo que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, hemos visto que nos esclaviza la ignorancia, la mentira, la ceguera espiritual, el pecado. 4 cosas que nos esclavizan, que están en estos textos preciosos.
y vamos a analizar brevemente cada uno de ellos. Y yo agregué uno más, que son las tinieblas u obscuridad, que tiene que ver, la palabra dice que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz admirable. En la palabra tinieblas significa falta de entendimiento, falta de comprensión, falta de discernimiento. Cuando nosotros entendemos esto, hermanos, podemos descubrir entonces que la verdadera esclavitud del hombre no es la pobreza, ni siquiera los problemas, ni las aflicciones, ni el cansancio físico, ni las críticas, ni el rechazo, ni las personas, ni las enfermedades. O sea, aquí hay una verdad sobrenatural, una verdad muy profunda que nos está enseñando el mismo Señor Jesús sobre lo que nos esclaviza. Y esto es algo muy, muy interesante. Vamos a brevemente entonces a descubrir lo primero que nos esclaviza, la ignorancia. Hay demasiados textos, hermanos, que hablan sobre que Dios quiere que tengamos conocimiento de su voluntad. Dios quiere que crezcamos en el conocimiento de Dios, porque Dios ha revelado su voluntad. No es un misterio saber lo que Dios quiere, escrito está. Y vamos a leer solamente un versículo, Oseas 4:6, Miguel Ángel. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuando desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amén. Aquí hay una afirmación: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y dice la palabra que desecharon el conocimiento de Dios. Así como nosotros ignorábamos que Dios había establecido sus leyes, ignorábamos que la Biblia tiene las reglas que Dios quiere que nosotros sigamos. Habla la palabra de Dios, la Biblia, sobre la relación del hombre y Dios. No es un misterio conocer lo que Dios quiere, pero cuando lo ignorábamos, estábamos pecando y nos constituimos enemigos de Dios. Entonces, ignorar la voluntad de Dios, ignorar que hay un castigo para los transgresores de la ley, hay un castigo eterno para los desobedientes. Muchos ignorantes han llegado al infierno. Qué terrible, hermanos. Entonces, ¿cómo combatir la ignorancia? Estudiando las Sagradas Escrituras, meditando las Sagradas Escrituras. Dios hizo su parte al enviar a su Hijo. Jesús hizo lo que tenía que hacer al preparar a los 12 apóstoles y al dejar su doctrina en el Nuevo Testamento. No tenemos excusa. La palabra de Dios, la voz de Dios, la voluntad de Dios está plasmada. Así que no tenemos pretextos, hermanos. Podemos combatir la ignorancia estudiando las Sagradas Escrituras. Lo segundo que nos esclaviza, la mentira. Puede ser que uno tenga mucho conocimiento, demasiado conocimiento, pero de mentiras. Aquellos que creen todo lo que escuchan en las redes sociales, que buscan predicadores que exaltan el ego, la autoestima, o que te hablan de promesas y promesas, pero no te dicen qué es lo que tienes que hacer para conseguir la promesa. Porque todas las promesas de Dios
tienen una condición. Y entonces, el conocimiento de las mentiras o de falsedades nos esclaviza. Nosotros debemos combatir la mentira estudiando la palabra. Jesús afirmó ser la verdad. Yo soy la verdad y para esto he venido al mundo, dijo, para dar testimonio a la verdad. Entonces, aquellos que buscan lejos de la palabra, buscan en filosofías humanas o en cualquier otro libro que le llamen espiritual, están en pura mentira. Porque la revelación espiritual, si queremos saber del mundo espiritual, estamos cerca de la verdad, la Biblia. Entonces, debemos nosotros poner esfuerzo para no caer en las mentiras, porque la Biblia dice que el que engendra mentira es el diablo. Él es el padre de mentira. De lo suyo habla, de mentira. Y Cristo es la verdad. Toda doctrina espiritual, escuchen, que no está basada ni en la ciencia y que no está basada en la palabra de Dios, se llama esoterismo, que no es verdadero. Está basada o está fundamentada en mentes humanas o peor aún, mentes diabólicas. Otra cosa que nos esclaviza es la ceguera espiritual. Y aquí es importante entender esto. Cuando una persona está perdiendo la visión física, necesita lentes, pero también necesita luz. Los lentes le aumentan la visión, pero la luz le aclara más la visión. Dos cosas se necesitan. Se necesita mejorar la visión y se necesita la luz. Es necesario. La ceguera espiritual tiene que ver con orgullo, tiene que ver con soberbia, tiene que ver con alta autoestima, tal como los judíos que le contestaron a Jesús: linaje de Abraham somos. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? A lo que Jesús le contesta: de cierto les digo que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Tenían ceguera espiritual y no se daban cuenta de sus errores y no se daban cuenta de que el orgullo ocasiona ceguera espiritual y esta ceguera impide que nos veamos tal como somos. La ceguera espiritual nos hace mirar los defectos de los demás, pero no mirar los nuestros. Y peor aún, compararnos con los demás para ponernos en un rango más alto. ¿Recuerdan al publicano y al fariseo que subieron a orar? Que el fariseo oraba consigo mismo: gracias te doy, Señor, porque no soy como los otros hombres, ladrones, mentirosos, y ni siquiera soy como este publicano. Comparándose con los pecadores. Mientras que el publicano no quería ni siquiera alzar la mirada porque no se sentía merecedor y solamente clamaba: sé propicio a mí que soy pecador. La ceguera espiritual, hermanos, nos hace compararnos con los demás y nos engaña haciéndonos creer: yo no mato, yo no robo, yo no secuestro, yo no me prostituyo, por lo tanto yo soy mejor que o soy bueno. Pero la Biblia nos dice: ¿quieres compararte? Compárate con Cristo. El modelo que Dios quiere que sigamos, compárate con Él y entonces, si te comparas con Cristo, vas a tener la perspectiva real que Dios tiene de ti y de cada uno de nosotros. Tener un alto concepto de nosotros mismos nos puede llevar a pensar que no necesitamos aprender, que no necesitamos cambiar, que no necesitamos la palabra sagrada, que podemos solos,
que no necesitamos de Dios. ¿Recuerdan al querubín grande? ¿Recuerdan al querubín grande? Que se enorgulleció, se llenó de soberbia, se le olvidó quién le daba las capacidades que tenía. Así puede pasarnos, tengamos mucho cuidado, hermanos. Y algo terrible que nos esclaviza, terrible, terrible, es el pecado. La primera vez que decidimos hacer algo malo, lo pensamos y nos costó mucho trabajo, pero a medida que lo hacemos y lo hacemos, ya luego es tan fácil practicarlo, es costumbre, es un hábito. Por poner un ejemplo, el cigarro. Empieza uno y como se escondía del cigarro, pero luego un cigarro, 2, luego 3, ya después era diario, diario, diario. Al grado de que ya después ya no tenía que decidir fumar, sino el mismo cuerpo le decía, dame el cigarro. El mismo cuerpo pedía el cigarro, ya era esclavo del cigarro. Y así hay una lista grande de pecados, que puede ser la mentira, mentir, robar, hurtar, fornicar, una lista grande de pecados. Y el pecado nos esclaviza. Nos esclaviza porque no nos da otra opción, nos ata, nos encadena. Pecábamos sí o sí. Y las tinieblas que nos opacan la vista, que nos confunden, que nos hacen ver borroso y no vemos la verdad. Y creemos merecer más de lo que tenemos. O peor aún, pensamos cuando no nos gusta nuestra vida, que nos están hechizando, que nos están maldiciendo, que nacimos estrellados, que estas aflicciones no deberían estar en nuestra vida, porque pensamos que Dios es injusto con nosotros. Puede haber mucha ceguera, puede haber mucha tiniebla, pero Dios quiere llevarnos a la libertad verdadera. Entonces, la definición bíblica de libertad es ser libres del pecado, de la ignorancia, de la mentira, de la ceguera espiritual, de las tinieblas y de sus terribles consecuencias, la muerte espiritual y la consecuencia final, que es la muerte eterna. La palabra de Dios preciosa, hermanos, nos dice, lo hemos estudiado anteriormente, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y cuando nosotros alineamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, desde luego que vamos a tener resultados buenos, agradables y perfectos. Esto es la verdadera libertad. Que el resultado, que la consecuencia de nuestras decisiones va a ser buena, agradable y perfecta, tal como la voluntad de Dios. ¿Qué significa entonces la verdadera libertad o la libertad verdadera que habla la palabra? Es decidir correctamente, decidir bien, decidir hacer lo que Dios quiere. Ese es un concepto bíblico de libertad. Y hay otro concepto de libertad que es el libre albedrío, que ya lo hemos hablado, que Dios nos da la libertad de decidir, de escoger lo que vamos a pensar y cómo vamos a vivir, cómo vamos a actuar. En Juan 8, 31 y 32 se nos dice el problema, pero lo más grandioso, se nos da también la solución. Y esto es algo hermoso, hermoso, hermoso. Jesús le dice a los judíos que habían creído, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y más adelante en el versículo 36, si el Hijo os libertare, seréis
verdaderamente libres. No hay libertad en otra persona, hermano. La palabra dice que la libertad es una consecuencia. Debemos permanecer en la enseñanza de Cristo. Debemos permanecer en la palabra de Cristo para ser verdaderos discípulos de Cristo, verdaderos seguidores de Cristo. Y entonces, si permanecemos como alumnos de Cristo, estudiando su doctrina, conoceremos la verdad, venceremos la ignorancia, venceremos la mentira, venceremos la ceguera, venceremos las tinieblas y venceremos el pecado. Algo sorprendente, hermanos, que para las tinieblas necesitamos luz. Jesús es la luz verdadera que alumbra a todos los hombres, como nosotros los gentiles, que no somos del linaje de Abraham, pero estamos ahora estudiando la palabra de Dios. Tenemos los creyentes, hermanos, al Espíritu Santo. Dice la palabra en 2 Corintios 3:17, Miguel Ángel, por favor. 2 Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Algo hermoso que no tienen todos es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da el valor, es el que nos da el discernimiento. El Espíritu de Dios que mora en nosotros es el que nos guía a toda la verdad y es el que nos orienta, es el que nos anima, es el que nos impulsa, Él es el que nos fortalece, hermanos. Porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y donde no está el Espíritu del Señor, ahí hay esclavitud. Así que, hermanos, la verdad bíblica, la libertad bíblica de lo que verdaderamente nos esclaviza por las terribles consecuencias. Y la Biblia nos anima a no conformarnos con los placeres temporales, a luchar contra el pecado, a luchar contra la ignorancia, a luchar contra la mentira, a luchar contra la ceguera, a luchar contra el orgullo, la soberbia. La luz de Cristo resplandece en nuestro corazón. Cristo es la luz verdadera. Cristo es la luz que nos da entendimiento, nos da discernimiento. Cristo es el libertador. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No hay libertad fuera de Cristo. Fuera de Cristo hay mentira. Fuera de Cristo hay ignorancia. Fuera de Cristo hay ceguera. Fuera de Cristo hay tiniebla. Fuera de Cristo hay pecado. Precisamente lo que esclaviza al hombre cuando no tiene a Cristo. Así que hoy, si tú estás entendiendo esta palabra que viene de parte de Dios, es día de proclamar libertad y que te animes a luchar para que seas verdaderamente libre. Y la palabra nos dice cómo. Preciosa la respuesta y la solución que Dios nos da. Debemos permanecer en la doctrina de Cristo, debemos estudiarla, meditarla, debemos rogar a Dios que nos dé discernimiento y debemos, Señor, Padre, ayúdanos a esforzarnos, hermanos. Si Dios dejó su palabra, es para estudiarla, para estudiarlo, librarnos de la muerte espiritual y, desde luego, librarnos de la muerte eterna. Reconocer que hemos pecado, que hemos fallado, es lo más difícil. La ceguera espiritual nos nubla el entendimiento. Dice la palabra que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, para que no sean salvos. Gloria a Dios que el Espíritu Santo mora en nosotros y el Espíritu Santo nos convence
de justicia, de pecado y de juicio. Así que hoy, hermano, proclamemos la libertad de Cristo. Solamente Cristo es quien ofrece la libertad. Hasta aquí la palabra y le voy a pedir al hermano Miguel que haga una oración para terminar este momento. Señor Padre Santo, Rey de Reyes, Señores y señores, venimos ante ti esta noche, suplicándote, Padre, en el poderoso nombre de Jesús, que la palabra que se predicó el día de hoy, Señor, quede plasmada en nuestro corazón. Y sobre todo, mi Rey, que la pongamos por obra. Te pedimos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús, que tú nos des hambre y sed de tu palabra. Y sobre todo, Señor, que nos des la convicción y ponerla por obra, Señor. Nosotros sabemos que nada más Cristo nos da la libertad. Solo Él. Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Danos la convicción, Señor, que necesitamos para continuar. Ayúdanos, Padre, y guíanos, Señor. Nos ponemos en tus manos porque tuya es la gloria y la honra, mi Rey. Amén. Amén.